aquí en la conferencia de Florida, estamos en la biblioteca, en la librería, y encontramos a este pastor, Neal Wilson, como promoviéndolo, el mismo que dijo que el conflicto de los siglos era parte de la basura histórica, el mismo que apoyó el aborto, y aquí lo tenemos en la librería adventista de la conferencia en Florida. Acerca de la mujer samaritana, porque ahora voy a leerle lo que dice la hermana Juan al respecto, para que vean ustedes cómo un ser puro, un ser limpio, sin pecado, caminó en medio de nosotros. Venid y adorarle, contemplarle, nadie es como. Aquí estamos en Estados Unidos después de la reunión con los hermanos de Jacksonville, en Florida. Ahora el día sábado terminó la reunión y estamos en la hora de la comida. Así. Y que haya fe en la tierra cuando Él vuelva. Y parte de las presentaciones que estamos haciendo es justamente para que haya fe, para que se renueve nuestro interior, para que pueda salir un nuevo ser, una nueva criatura. Y yo doy gracias a Dios porque a pesar de vivir tan lejos, vengo desde Chile, como algunos saben, el Señor me tiene aquí con ustedes en Jacksonville, acá en los Estados Unidos, y agradezco a Dios por eso y por las personas que están escuchando y las que van a escuchar a futuro, que van a ser miles, porque tenemos distintas cuentas también en Facebook. Tenemos 10 cuentas en las cuales congregamos a cerca de 30.000 personas. Así que por la gracia de Dios, el mensaje se tiene que expandir. Y vimos ayer, en esta serie de temas que vamos a tener, justamente me sorprendió que los hermanos se acordaran también de lo que vimos ayer. Y también muy bonita la parte especial, muy bonita también la que tocó el piano. Dios las bendiga por eso. Y la idea de ayer era que realmente el vivir es reflejar la semejanza de Jesús. Y eso fue lo que quisimos mostrar, pero nos faltaron algunos textos. Vamos a ver Juan, capítulo 5, por ejemplo, verso 24, que dice así: de cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios por eso. Quiere decir que aunque estuviéramos vivos biológicamente, si nosotros no hemos creído en el Padre o en el Hijo, estábamos muertos. Y miren nuevamente lo que va a decir, ratificando la idea de ayer, la Biblia, pero ahora en 1 Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Pero ellos están vivos. ¿Por qué dice eso? Miren, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué tremendo lo que está escrito acá. Y eso fue el mensaje de ayer que queríamos compartir en este asunto de lo que es realmente la vida. Cuando nosotros vivimos en los egoísmos, en los deseos materiales, en los deseos de supremacía, y eso se ve en el matrimonio, por ejemplo, las peleas, las discusiones, quién tiene más cosas. Cuando vivimos de esa forma, dice la Escritura que estamos en muerte. Así que para meditar. Y habíamos visto nosotros que esta medusa que está ahí, que existe realmente la vida literal, biológica, que Dios nos promete, puede ser real, y dejó este ejemplo. Pero ¿saben por qué dejó este ejemplo?
por el mismo motivo en que Dios dejó dos casos de personas que nunca murieron y que viven eternamente, que fue Elías. ¿Quién era el otro? Enoc, muy bien. Dejó estos pinchazos en la historia para demostrar de que sí se puede. Y eso para darnos fe a nosotros que hemos alcanzado, dice la Escritura, el fin de los tiempos. Y lo que quería destacar también ayer, que por el tiempo no alcancé, era lo que comentó la hermanita acerca de la mujer samaritana. Porque ahora voy a leerle lo que dice la hermana Joel al respecto, para que vean ustedes cómo un ser puro, un ser limpio, sin pecado, caminó en medio de nosotros, cómo él veía las cosas y cómo también debíamos verlas nosotros. Es como aquel músico, ¿no? Este famoso director de orquesta de allá de Francia, que cuando un instrumento tocaba una nota errada, él se enojaba, se ponía furioso, pero no era porque él era mal genio o era mala persona, sino que su oído era tan delicado que al escuchar una nota disonante, él se sentía mal. Imagínense cómo sería Jesús en medio de tanta maldad, cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, ahí, ¿no es cierto?, le escribe los pecados, ¿no es cierto?, de cada uno de los que estaban ahí. Él sabía su entorno, cómo se sentiría el Señor. Por eso que llegó un momento en que dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Lo recuerdan? Era una continua, digamos, hostilidad este mundo. Pero para nosotros este mundo es agradable. No queremos más cosas todavía. Todo lo contrario. Entonces veamos el caso de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 31. Dice así: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, porque venía de Galilea, cansado, no le había ido muy bien, lo habían echado de algunas partes, pero él les dijo, tengo para comer un manjar que vosotros no conocéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Y le dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Y eso, la obra misionera, le dio fuerza física, porque ese es el alimento que tenemos o debíamos tener. Por eso que cuando se hace ayuno en la iglesia, miren, una vez al año puede ser, o a veces 2 veces al año. En Chile es increíble que hacen ayuno de mediodía. ¿Qué clase de ayuno es ese? Yo no sé acá, yo no tengo idea, pero estoy hablando de lo que ocurre en mi país. Y ayuno con fruta. Pero ¿con qué clase de ayuno son esos? ¿Cómo? Por eso que tenemos una espiritualidad tan baja, mis hermanos. Cuando vemos en la Biblia a Pablo, por ejemplo Pablo, el apóstol Pablo, dice que estuvo 3 días sin comer cuando quedó ciego. Si usted analiza los soldados de Saúl, cuando Saúl muere, dice que estuvieron 7 días sin comer. Y era porque se le había muerto el jefe. ¿Para qué hablar de Moisés? ¿Cuántos días estuvo? Y de Jesús, ¿cuántos días estuvo en el desierto? Para mostrarnos que donde cayó Adán en la comida, el Señor Jesús tenía que restaurar, comenzó por ahí. Entonces no se enojen, por favor, si en la iglesia se le enseña la reforma pro salud, porque es un beneficio que Dios sabe que necesitamos, no tener esa dependencia. A veces cuando se hace ayuno le duele la cabeza, andan de mal genio y le sale todo el lobo, porque no hay costumbre. Y se hace ayuno en la iglesia, vienen 2 personas, 3 personas. Eso a nivel mundial. Por eso que cada detalle de la Biblia no podemos nosotros dejarlo a un lado, mis hermanos. Entonces Jesús no comió, y entonces el hecho de llevar el mensaje le dio fuerza física. Y eso es lo que quiero comentarle acá, en lo que es el Espíritu de Profecía, en el deseo de toda la gente, la página 161, dice, los discípulos se preguntaban, ¿quién le habría traído comida? Pero él le explicó, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús se regocijaba de que sus palabras habían despertado la conciencia de la mujer. La había visto beber del agua de vida. ¿Cuál es esa agua de vida? El mensaje de salvación.
Ahora estaba ella contemplando la salvación y entró en la vida eterna, como lo dije ayer. Recién decía el texto que estamos vivos cuando amamos a nuestro semejante. ¿Usted ama a su semejante? ¿Ama a su esposo? ¿Ama a su esposa? ¿A sus hijos? Si no es así, dice que está en muerte todavía. Lo acabo de leer. Y entonces dice acá, la había visto beber del agua de la vida, y su propia hambre y sed habían quedado satisfechas. ¡Qué hermoso esto! El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor y lo elevaba por encima de las necesidades de la humanidad. ¡Qué bárbaro! Al ministrar a un alma que tenía hambre y sed de verdad, le era más grato que el comer o el beber. Miren al nivel que nos pone la Biblia esto. Si usted se enoja que le quitan algunas cosas, la Coca-Cola, el azúcar, distintas cosas, usted se enoja, vean cómo el Señor estaba por encima de esas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia es una continua muerte al yo y vivir para Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Cristo. Cristo en mí. Debía ser una realidad, no es solamente una frase, mis hermanos. Y dice entonces, el ministrar a un alma que tenía hambre y sed de verdad, le era más grato que el comer o beber. Era para él un consuelo, un refrigerio, la benevolencia era la vida de su alma. Gloria al Señor por eso, mis hermanos. Qué hermoso pensamiento, qué hermoso cómo funciona esto de la salvación, de la redención, de este plan maravilloso que vino Dios a mostrarnos el camino. La benevolencia era la vida de su alma. Esa palabra quiere decir el hacer el bien a los demás. ¿Te sientes tú contento ayudando? ¿Te sientes tú contento yendo a un hospital? ¿Te sientes tú contento? Hay un hermano que no tiene que comer, llevarle una comidita o algo. Eso trae alegría. Eso era el alimento de Jesús. Si tú no lo haces, toma una decisión y inténtalo por ahí. Y vas a darte cuenta que la hermana White dice que la felicidad que trae estas cosas activa incluso las corrientes eléctricas de la columna y trae sanidad a tu cuerpo también. ¡Qué maravilla! Si una persona anda enojada, rencorosa, egoísta, se tiende a enfermar. Pero si tú eres feliz, continuamente ayudas, entonces te va a dar fuerza física, te va a dar alegría, momentos excepcionales que la gente los tiene por pérdida. Miren, le voy a poner un ejemplo de que nos puede dar esta fuerza física. Unos científicos que hicieron un experimento. Pusieron en una olla, ¿cómo le dicen esto para hacer la comida? ¿Olla aquí? Olla, ¿no es cierto? Pusieron en una olla grande y le pusieron de mitad de agua. Entonces en esa olla el experimento era el siguiente: echaron un ratoncito en el agua y se pusieron a ver cuánto se demoraba el ratón en morirse. Y resulta que el ratón cayó al agua y empezó a nadar. Pasaron 2 horas y se ahogó. Después, el segundo día, pusieron la misma olla, la misma cantidad de agua y tiraron otro ratón. Y el ratón empezó a nadar. Pero antes de las 2 horas, ¿sabes lo que hicieron los científicos? Le tiraron un pedazo de madera. ¿Y qué hizo el ratón? Se sujetó a la madera para no ahogarse, ¿no es cierto? Y se lo quitaron. Y después otra vez el ratón empezó a nadar. ¿Saben cuánto se demoró en ahogarse la segunda vez? Se demoró en ahogarse 24 horas. ¿Cuál es la diferencia? Que al principio se demoró 2 horas y ahora 24 horas. ¿Saben cuál es la diferencia? Que ese ratón tenía la esperanza, tenía una confianza de que en algún momento podía bajar otra vez un pedazo de madera y poder descansar. Y la esperanza le dio fuerza física. ¿Cuánto más puede hacer el Señor nosotros con la fe si confiamos en Él? Mucho más que el ratón. Por eso que dijo Él, hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a esta tierra. Y tú has sido llamado, y yo he sido llamado para fortalecer esa fe aquí en la tierra.
una confianza en la Escritura.